Bienvenidos de nuevo con un programa más, esta vez enfocado a la previa, ¿no? Respecto a este partido que enfrentará al Levante y al Málaga el próximo sábado a las 6:30 en la Rosaleda. Y de nuevo tenemos con nosotros aquí en la Arena Mecánica a Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Pues a ver, esto, el programa que hicimos, ¿no? En la primera vuelta, hablamos demasiado del tema institucional, que es lo que te comenté un poco que era nuestro objetivo, dar a conocer la situación institucional de cada equipo, pero yo creo que, a ver, podemos pasar un poco de pasada, ¿no? No sé si habrá alguna novedad. Lo único que he visto es un poco el tema del ascenso, ¿no? Contra el Tarragona, que están un poco llorando todavía por ahí arriba, en el norte. Y entonces es un poco si nos puedes contar qué ha pasado, que en los últimos meses qué evolución ha habido, porque no sé si lo han querido llevar por vía, bueno, por vía administrativa, si han presentado alguna denuncia o algo. Bueno, para el que no lo sepa, yo creo que no es por ser egocéntricos, pero yo creo que el ascenso del Málaga eh, fue bastante mediático. Bueno, el Málaga ganó, empató, mejor dicho, en Tarragona, le sirvió para ascender y fue en el último segundo, en el 122 de la prórroga. ¿Qué pasa? Fue un partido, es verdad, que traía mucha polémica ya de por sí. La gente allí en Tarragona suele preparar muy bien estos partidos. Ya lo hizo con el Ceuta, un equipo que ganó en la ida en las semifinales del playoff y en la final le prepararon un lío allí a los ceutíes. De hecho, os invito a que preguntéis por allí a ver qué tal sintió esa vuelta. Sobre todo amenazando mucho al árbitro por lo que había pasado en la ida, que esto de la Tarragona no iba a ocurrir. Llegaron no declararon el partido de alto riesgo y le esperaron los aficionados del Nastic lanzando piedras hacia el autobús. Eso hizo retrasar el partido. Bueno, un sinfín de despropósitos que después en el propio partido ya ese calentamiento que le habían hecho al árbitro, pues eso le produjo un poco de nerviosismo y lo mismo quisieron hacer con el Málaga. Un partido de ida en el que no ocurrió nada más allá del balón que entró, que metió el propio jugador del Nastic y que fue gol del Málaga, intentaron prepararse para la vuelta y que le comiese al árbitro un poco todo el ruido que pasaba por allí por Tarragona, pero no le salió bien. ¿Por qué? Porque era un árbitro que, sinceramente, si veis el partido repetido, está formidable. ¿Por qué? Porque deja jugar, porque deja que los protagonistas sean los jugadores y lo que nunca iba a permitir es que un equipo, por hacer trampas, por intentar esquivar el reglamento, se saliese con la suya. Empezaron ganando 2-0, iban ganando 2-0 en la prórroga y se dedicaron a lanzar balones desde la grada. El colegiado, pues, dijo que avisó al delegado de campo que como se volviese a repetir, se iba a parar el partido. Bueno, pues siguieron lanzando balones y lo paró. ¿Esto qué hizo? Que alargase después el descuento y sirviese para que el Málaga en la última jugada pues marcase el gol de ascenso. Empezaron las conspiraciones desde el primer instante. El árbitro hizo eh, un acta que es brutal, en el que se le insulta, casi estuvieron cerca de la agresión y evidentemente, bueno, el acta yo creo que es lo más bestia, lo más vergonzoso que yo he leído nunca. Entonces, bueno, pues ya desde el propio club intentan decir que yo creo que desde que termina el partido, que ese partido estaba amañado. Me gustaría a mí saber qué partido amañado tienes que ganarlo en el 122 y dándote una embolia, yo creo que es lo que nos dio a todos los malaguistas. Y bueno, ahí está el tema judicial, lo llevaron a juicio en diciembre, el juez ha admitido a trámite la querella, pero bueno, eso es un mero trámite burocrático. De hecho, el CTA, la federación está a favor del colegiado y mi opinión es que no va a llegar a nada. Es decir, no creo que, de verdad, tendríamos que ser muy tontos para mañana un partido y ganarlo en el último instante. Entonces,
Bueno, no sé en qué quedará todo ello, está todavía en un entramado judicial, pero lo único cierto es que aquella noche en Tarragona ascendió el árbitro, que está ahora mismo en segunda división, y ascendió el Málaga, pero en la ¿no? Acerca de eso, claro, yo lo que me acuerdo también son las expulsiones de las que tanto se quejan, pero haciendo memoria, es que de verdad, yo no sé de qué se queja, de qué se queja esta gente, ¿eh? A ver, es que la única expulsión es una al central que es por doble amarilla. Es cierto que la segunda puede ser un poco más rigurosa, pero es que la primera es de roja directa, porque le pone la planta del pie en la rodilla creo que fue de Inar Galilea. Entonces, y después la segunda es lo que estás cortando es una contra. Imagino que puede haber ciertas dudas, pero de ahí a llamar que el partido está amañado cuando a un futbolista se le cruza el cable en la primera parte y le pone la planta del pie en la rodilla a otro jugador, te la está jugando. No, no, está claro, más con una amarilla. O sea, con una amarilla cortar una contra es muy raro que no te acaben expulsando, ¿no? Pues por ir a otro tema, ¿no? Ya habíamos hablado de todo el tema institucional Málaga, del circo que tenéis montado ahí abajo. Yo sí que te quería comentar, es una cuestión que hemos hablado tanto con los compañeros de Cádiz, Deportivo, en Granada y demás, ¿no? Que es el tema del límite salarial. Sabemos, ¿no? Que en el fútbol español, a niveles generales, hay muchos problemas, ¿no? Respecto a lo que es el límite salarial, hacer fichajes, presupuestos y demás. Entonces yo te quería preguntar en qué situación se encuentra el Málaga, porque como me has dicho fuera de cámaras, es un equipo que no ha fichado y si no recuerdo mal, ya declaró la intención de que, bueno, declaró en su momento la intención de que la plantilla era esa, ¿no? Y que se iba a acabar así la temporada. Pues os va a sorprender mucho lo que voy a decir, pero es que el Málaga posiblemente sea de los equipos que mejor está con el límite salarial. Es decir, teníamos límite de sobra para hacer uno o dos fichajes, pero no han querido. Han entendido que la plantilla del ascenso era la que iba a mantenerse esta temporada y la que nos va a dar la permanencia. De momento, pese a las tres derrotas consecutivas que ahora hablaremos, el equipo está a 7 puntos sobre encima del descenso, por lo tanto, estamos en una situación que podemos llamarlo tranquila y entienden que lo que hay es lo que va a llegar hasta el final. A mí me apena un poco porque creo que hemos pecado de ambición, de poco ambiciosos, pero ya te digo, por tema económico no ha sido. De hecho, Ricardo Horta, un jugador que está ahora mismo en el Braga y que era jugador del Málaga, hubo un lío también institucional que lo que acabó ganando el Málaga, llegaron al TAS y se han puesto de acuerdo, nos tenían que pagar en torno a 3,5 millones de euros, que va a ser dentro de poco, si no se ha hecho ya, y eso también engordaba el límite salarial, es decir, que el Málaga posiblemente tenía el límite salarial en este mercado el más amplio. Hombre, hablaste, me acuerdo, es que justo ahora que lo has Sí. sacado, me acuerdo del programa que hicimos del partido de ida, nombraste a Ricardo Horta y otro jugador, no sé si era Alfredo Ndiaye, ¿puede ser? Sí, bueno, pero ese dinero también se ganó, ya el Málaga recibió 4 millones de euros, pero fue la temporada anterior. Pero bueno, otros 3,5 millones que entran, es verdad que el Málaga está administrado judicialmente, no tiene un dueño que pueda invertir ese dinero. Entonces, todo lo que intenta hacer el administrador, que aquí se le critica mucho, está todo cogido con pinzas, pero evidentemente lo que busca es la viabilidad del club, que yo su papel lo puedo llegar a entender, aunque evidentemente creo que el Málaga tiene que dar ya un salto y no vivir de lo que genera o de lo que se generó antes, porque el dinero de Horta viene de la temporada 2014-2015, o sea, imagínate. eh, pero ya te digo, el problema económico no ha sido. Hombre, evidentemente tenemos que quitar los primeros espadas, como por ejemplo puede ser el Granada, que recibe 12 millones de euros por Uzuni y puede ir al mercado y fichar a un Stoichkov o a otros futbolistas también a Abde, creo que fue del Alavés. El Málaga no está en esa situación, pero podría haber fichado un delantero. De hecho, se ha gastado dinero en una rescisión de un contrato de Sergio Castel, que se marcha al Marbella, y se ha ido también Musa, que es un central bastante prometedor, de que se le ha renovado hasta 2028 y también se le ha cedido al Marbella, en Primera Federación. Entonces, bueno, el Málaga lo que ha hecho ha sido dar salida a dos jugadores. Es cierto que dos jugadores
que no contaban para nada con Pellicer. Teníamos una plantilla de 25, se nos queda una de 23 y también se le da, entre comillas, esa oportunidad a Chupete, que es el delantero del filial, que lleva 20 goles en la primera vuelta, que es una pasada, y de hecho en su estreno contra el Depor hace 2 semanas jugó 10 minutos y marcó el gol de empate. O sea que ahí tenemos al tercer delantero junto a Dioni y a Rocco Baturina. Por tanto, se ha decidido que no va a venir ningún delantero y que vamos a apostar por los que tenemos. Y hablando de continuidad, como bien estás comentando respecto al núcleo de que logró ese ascenso, ¿no? De Primera Federación a Segunda, hablamos también, ¿no? De la figura, me acuerdo que hablamos bastante en profundidad, ¿no? De Sergio Pellicer. ¿Cómo está su figura ahora mismo en Málaga? Has comentado que hablaríamos, ¿no? De las tres derrotas seguidas, sobre todo también porque hace nada hemos visto que han destituido, ¿no? A uno de los entrenadores de los equipos que ha ascendido. Ya vemos el Castellón que va de capa caída, ya mirando hacia los puestos del descenso. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo lo que es la figura de Sergio Pellicer? Y luego sobre, que yo creo, a ver, creo que hay que separarla de lo que son las tres derrotas, ¿no? Creo que me dijiste que un hombre muy querido en Málaga, a nivel, pues eso, a nivel deportivo, a nivel de la ciudad también. Entonces, ¿cómo están ambas cuestiones? Con Pellicer, dentro del club no hay ninguna duda. De hecho, se le renovó hasta 2026 cuando se ascendió. Y es verdad que hay gente muy crítica con él desde siempre, porque es un entrenador que, para que os hagáis una idea de lo que ha sido el Málaga, vamos, es una montaña rusa. Él llega, no sé si os acordáis, cuando Víctor Sánchez del Amo era entrenador del Málaga y ocurrió aquel vídeo famoso en el que enseña a su miembro y el Heike Altani con el Málaga a punto de descender lo destituye, pero por un tema extradeportivo en el que él no había tenido la culpa. De hecho, era la víctima de aquel soborno en el que bueno, se filtró su vídeo. Echan a Víctor Sánchez del Amo y suben a Pellicer desde el filial. Pellicer, que por cierto, tampoco estaba haciendo unos números estratosféricos en el filial como para apostar por él, era simplemente un interino. Llega el primer partido con la Rosaleda medio vacía porque estaban todos de protesta con lo que había pasado con Víctor Sánchez del Amo, gana, le gana al Cádiz, 2 o 3 semanas después, que era un Cádiz que creo que ascendió, y volvió a ganarle aquí al Racing, por lo tanto se puso casi más cerca del playoff que del descenso. Llega la pandemia, que nos para todo, igual que le pasó al Zaragoza, pues al Málaga ese crecimiento se lo frena, conseguimos la permanencia, a la siguiente temporada con solo 18 fichas profesionales y solo el límite, creo que eran fichando solo por el límite, por el mínimo profesional, que son 80.000 euros, consigue quedar un décimo, una barbaridad, yo creo que una salvajada, y decide irse. Justo cuando ya el Málaga se le acababa esta sanción por parte de la Liga, que a otros equipos como el Barcelona, pues parece que no se lo van a hacer. Y decide irse porque no podía más. Era un entrenador que seguía cobrando lo mismo que en el filial. No llegaba, creo que ni a 2.000 euros, para que os hagáis una idea, un entrenador de segunda división. Y se marcha porque, bueno, le había podido un poco todo cuando le querían renovar. Su camino fuera del Málaga no le va bien porque se va al Fuenlabrada en mitad de temporada, un Fuenlabrada ya que estaba a punto de descender, no lo consigue tampoco salvar. Y el Málaga, por otra parte, estaba también de capa caída. Se vuelven a juntar cuando el Málaga estaba a punto de descender, no consigue salvarlo, pero desde el club apuestan por él y tú vas a ser el entrenador del ascenso. Consigue ascenderlo, es verdad que con muchas dudas, y ahora esta temporada, un recién ascendido, es la temporada más tranquila que está teniendo, porque es lo más normal que le ha ocurrido desde que llega al club. Entonces, es cierto que viene ahora de tres derrotas y que eso a los críticos, porque siempre se le ha dicho que es un entrenador defensivo, pues bueno, pues están ahí aprovechando estos momentos, pero lo cierto es que las tres derrotas vienen contra el Mirandés, que es un equipo que ahora mismo, que no sé si está en ascenso directo, si no está tercero, y que gana en su campo en el 94. Te gana el año, es verdad, te gana el Zaragoza aquí en la Rosaleda remontándote un 1-0 y creo que
en un partido en el que no mereciste perder y después te pierdes contra el Racing en su campo 2-1, pero haciendo un papel para mí muy bueno. El Málaga hace un buen partido y lo que te penaliza es que Lobete, en vez de calzar un 43, no hubiese calzado un 42 porque el fuera de juego que le señalan en un gol que no anula es milimétrico. Entonces, la figura de Pellicer está, creo que, bastante sólida dentro del club. La gran mayoría de los aficionados saben que es el mejor entrenador posible para el momento que vive ahora el Málaga y que el único objetivo que tenemos este año, desgraciadamente, es la permanencia y creo que es el entrenador ideal para este momento. Pues yo creo que hay una cosa que hay que subrayar respecto al circo, ¿no? Con perdón, porque es No, que no, es que es la verdad. es un circo, es un circo. Es lo que has dicho, ¿no? De que a pesar de todo, la situación es tranquila. Tanto a nivel Y deportivo, a nivel económico, me has dicho que en líneas generales, más allá de lo que es esa gestión judicial que está habiendo, tampoco hay problemas como otros años. Entonces, yo creo que es importante subrayar la figura de Pellicer, sobre todo teniendo en cuenta que el núcleo del Málaga son, primero, esos jugadores que ascendieron desde Primera Federación y segundo, un buen número de chavales salidos del filial, ¿no? Jugadores muy interesantes, de hecho. sí, es que el Málaga puede salir el próximo día con una delantera formada por La Rubia, Kevin y Chupete, que los tres son canteranos. Y si te ponen en el medio del campo a Ramón y a Izan, pues otros dos. Y tenemos a Murillo de central. Es decir, que tenemos un núcleo de canteranos bastante amplio. También Antoñito Cordero. Es que te puedes poner a contar y es extenso. Entonces, para mí el mérito que tiene Pellicer es increíble. Y aparte, hay que poner en contexto. Es cierto que el Málaga lleva 3 derrotas consecutivas. No hemos empezado bien este 2025, pero es que son las mismas derrotas que has tenido en la primera vuelta. Es decir, es que en 25 partidos creo que llevamos, hemos perdido 6, un recién ascendido. Creo que los números no son nada malos. ¿Podrían ser mejores? Sí. Muchos miran el escudo y dicen, es que el Málaga tiene que estar entre los 6 primeros. Sí, a mí también me gustaría, pero la realidad es bastante lejana a eso. Y estamos hablando, ¿no? De la comunión de la afición con el entrenador, ¿no? Y ya que estamos hablando de los canteranos, yo te quería preguntar una cosa, porque no me acuerdo si lo tocamos en el programa de la primera vuelta, y es de este número de jugadores que han salido del filial, ¿hay algún malagueño? Del filial. Sí, de estos jugadores que hay en el primer equipo, ¿no? Estabas hablando de La Rubia, Cordero y demás. ¿Algunos malagueños también? La Rubia es malagueño, Kevin es malagueño, Izan es malagueño, el portero Carlos López, que es el segundo de Alfonso Herrero, es malagueño. Y después es verdad que hay mucho cordobés, gaditano, por ejemplo, Antoñito Cordero es de Jerez, Chupete es cordobés, como lo era Roberto, que fue nuestro goleador el año pasado y ahora mismo está en el Español. Bueno, es una mezcla, sobre todo mucho andaluz en el Málaga, incluso los jugadores que después han venido, como puede ser Manu Molina, que el onubense, que está siendo el medio centro titularísimo del Málaga. Se está trayendo mucho ese futbolista andaluz que normalmente peca de esa poca vergüenza. Bueno, y sin ir más lejos, Dioni, el delantero del Málaga, que no es canterano del Málaga, pero es malagueño y es ahora mismo el máximo goleador. Yo esto más que nada te lo preguntaba porque, claro, a la hora de sentir esa conexión entre afición y equipo, yo creo que es clave contar con un núcleo de Sí. jugadores, no ya del filial, sino de la propia ciudad, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, estuvimos hablando con unos compañeros de Cádiz, de Antonio, de Fondo Sur Podcast, y era que el Cádiz había tomado esta decisión, ¿no? De, digamos, virar lo que es el mercado de fichajes en cuanto a la configuración de la plantilla por gente de otros equipos de la provincia que a lo mejor pueden y se merecen dar un salto a un equipo más grande. Y yo creo que es interesante, ¿no? Y hay que remarcarlo, ¿no? Que al final haya en un equipo, pues es que esto lo vemos mucho, por ejemplo, en equipos de primera división que están llenos de extranjeros y al final a la gente le cuesta conectar, ¿no? Entonces yo creo que por lo que estás diciendo en Málaga, tanto con el entrenador como con el equipo a nivel generales hay una conexión total, ¿no? Sí, no, 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 mucho malagueño, mucho andaluz. De hecho,
se me ha olvidado decirlo, pero por ejemplo en los laterales ahora mismo que yo creo que tienen que ser titulares, Puga, que vino el año pasado, es andaluz, es cordobés, Dani Sánchez es malagueño, el lateral izquierdo, entonces es que ya te digo, en el centro del campo Ramón es de la cantera, es granadino, pero va a jugar seguramente por Luismi y Manu Molina es onubense. Y arriba es que juega la Rubia que es malagueño, juega Kevin, juega Antoñito Cordero, juega Dioni. Es decir, es que estamos hablando que el 60-70% del once inicial del Málaga son andaluces. Es que bueno, qué bueno tú. Pues vamos a enfocar ya un poco a lo que es de cara al partido, ¿no? Hay una cosa que a mí me impactó mucho y es que cuando días previos, antes de que se jugase ese Levante Málaga de finales de noviembre y estuvimos haciendo el programa, sí que hablamos de esa capacidad, fortaleza defensiva, ¿no? Sobre todo con la figura de Alberto Herrero. Y a mí me sorprendió. Alfonso. Uy, espera. No, no pasa nada, no pasa nada. Alfonso Herrero. Y al final, claro, me sorprendió porque fueron 4 goles, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo viviste tú aquel partido y sobre todo teniendo en cuenta porque, bueno, el del Mirandés sí que se encaja 3, entonces un poco... No. ¿eh? Perdón, creía que estaba. Nada, nada. Sigue, sigue. No, 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 que después de ese sí que se encaja 3 contra el Mirandés, pero en líneas generales sí que sigue una línea continuista de que el Málaga no es un equipo que suele encajar muchos goles. Bueno, esa era la primera vuelta. De hecho, justo antes de hablar contigo aquel partido del Levante, Alfonso Herrero bate el récord de portería imbatida creo que o de la historia del Málaga o de la historia del Málaga en segunda. Tuvo casi 6 partidos sin encajar gol, es decir, una pasada. Pero es verdad que no estaba sustentando mucho el portero. Yo veía errores grotescos en defensa por parte de los laterales, de centros laterales muchísimo. Y claro, cuando la figura del portero, que no puede ser no puede parecer todos los partidos Iker Casillas, que no puede ser. Es un portero que es un buen portero de segunda, pero que no te puede salvar cada partido. Y ahora lo estamos pecando. Los errores que antes no nos penalizaban, pues ahora van para adentro. De hecho, el Málaga no ha mantenido la portería cero en este 2025 y esa es la grandísima diferencia entre lo que está pasando esta mitad de curso a lo que pasaba antes. Tampoco marcábamos, es cierto, el Málaga era un equipo que se mantenía ahí en la delgada línea del empate siempre, del empate a cero, un 1-1, y ahora estamos marcando en todos los partidos, pero nos está penalizando que nos marcan mucho. Nos marcó 3 el Mirandés, nos marcó 2 el Racing el otro día, 2 el Zaragoza y 1 el Depor. Entonces, lo que me está diciendo, ¿no? El equipo, digamos, compite más a nivel ofensivo, pero al final esas carencias, ¿no? Que estás diciendo de toda la temporada, pues al final, lo que dices, ¿no? Que Alfonso, pues no te va a sacar, no te va a sacar de todas, ¿no? Decías, mira, la última portería cero del Málaga fue el 18 de diciembre en casa contra el Dense. Sí. Victoria por 3-0. Son 6 partidos. No sé a lo mejor cómo puede influir de cara al encuentro del sábado, ¿no? Bueno, Cuenta la capacidad ofensiva del Levante, quizás. sí, no, es que yo creo que, como te lo dije el partido de ida, incluso cuando llevaba 0-0, que yo no creía que iba a ser un partido de 0-0, porque son dos equipos atrevidos y pasó. Es que hemos visto muchos partidos en los que se quedan empatados y que era imposible que eso quedabas así, porque aparecía Alfonso Herrero y en ataque no metíamos las que teníamos, porque es cierto que las carencias ofensivas del Málaga también son bastante grandes, pero es un equipo que ha cambiado mucho y que es bastante atrevido el Málaga. Entonces, cualquier equipo que le vaya a competir de tú a tú se va a convertir en un partidazo. Lo fue, yo creo que el mejor partido de esta temporada, y lo dice Pellicer, el mejor partido de esta temporada a nivel futbolístico fue contra el Racing en la ida, en Ujú. el que yo no había visto un partido igual en muchos años, un toma y daca total, ya te digo, el mejor equipo de la categoría que es el Racing y un Málaga que estaba en mitad de tabla, pero fue, no sé si entre los dos fueron 26 tiros, una locura, y quedamos 0-0, y eso no es lo normal. Entonces,
en esta segunda vuelta, que ya estamos viendo que Alfonso Herrero no es Dios, porque no lo es, pues vamos a ver ese toma y daca. Y todo lo contrario en la parcela ofensiva, el Málaga ha mejorado esa toma de decisiones. Entonces, yo espero que este partido, a lo mejor por todo lo que ha ocurrido estos últimos encuentros, vamos a estar a lo mejor un poco más replegados, vamos a intentar guardar mucho mejor la portería y en ataque intentar seguir así. Va a ser un partidazo, yo creo, entre dos equipos que les gusta el fútbol ofensivo, que les gusta ese toma y daca y que se va a definir por, bueno, por los pequeños detalles que siempre se hablan en el fútbol. ¿Y crees que, sobre todo después de haber estado hablando de estas últimas 6 jornadas, crees que se puede cambiar, que puede haber un cambio de sistema o piensas que Sergio Pellicer va a seguir hasta el final con su misma idea? Sobre Hombre, todo por lo que yo decías creo, de sí. replegarse y demás. No veo al Málaga cambiando esa idea, ese 4-2-3-1 yo creo que es prácticamente inamovible. De hecho, a lo mejor lo único que podría cambiar es la zona de media punta y ahora mismo el mejor jugador del Málaga está siendo Lobete, que está jugando en esa posición. Entonces, no lo va a cambiar, no lo va a cambiar ni mucho menos, va a seguir con esa propuesta. Lo que sí creo es que si el Málaga comienza adelantándose, va a cambiar mucho el rumbo del partido, porque los últimos 3 partidos que pierde el Málaga lo empieza ganando. Y el año pasado, eh, cuando marcaba el Málaga, ganaba. Es decir, si se adelantaba, ganaba. Eran los números de toda la temporada. Sabíamos que si empezábamos ganando, ganábamos el partido. Y esta temporada era igual. De hecho, lo normal era que el Málaga remontase al equipo rival. De hecho, si no recuerdo mal, en Valencia contra el Levante, empieza ganando el Levante y el Málaga le remonta y era la tónica habitual. Lo que pasa que después, bueno, pues el Levante tiene el equipo que tiene y en los últimos minutos se decidió. Entonces, ahora es lo que sí creo es que viendo un poco lo que ha ocurrido estos últimos partidos, si consigue adelantarse en el marcador, va a guardar un poco más la espalda y no va a ser ese fútbol tan atrevido que vas ganando 1-0 al Levante y no te vas a ir, no vas a seguir presionando al portero en campo rival. Sí, que en vez no ir a tumba abierta, ¿no? Como aquel que dice. No, no lo creo, no lo creo. Pues había una cosa que se me había quedado porque estábamos hablando antes de la configuración de la plantilla. ¿No? Primero te quería decir, porque, bueno, como has dicho, no ha habido fichajes. Mm, ¿Qué posiciones son las que hubieras tú reforzado? Has comentado lo del tema de las restricciones, pero ¿ves alguna deficiencia en lo que es la configuración de la plantilla? Y sobre todo, otro tema que me había dejado de lado, que es esa posible salida que hablamos en el anterior programa de Antonio Cordero. Y también, sobre todo, cómo está la afición con él, ¿no? Porque ya nos dijiste que ahí había un poco de discrepancias, ¿no? En cuanto a su posible salida. Creo que me dijiste a la cantera del Barça. Entonces, no sé cómo está ahora mismo esa situación en cuanto a la figura de Antonio Cordero, un jugador que la verdad ha sorprendido, ¿no? En su salto a la segunda división. A ver, a diferencia, voy a empezar por el principio. A diferencia de otros años, el equipo está bien compensado en cuanto a número de jugadores por línea. Es decir, todas las líneas están dobladas. Tiene dos laterales izquierdos, dos laterales derechos, por ahí no hay ningún problema. Pero es cierto que nos falta, creo, un delantero que sea un delantero puro y que desahogue mucho más a Dioni, porque Dioni es un buen delantero, pero no es un delantero centro de referencia, entonces él necesita salir mucho del área y eso el Málaga lo penaliza. Entonces, Rocco creo que no está aportando lo que se esperaba y tú no le puedes pedir a Chupete del banquillo, perdón, del filial que te salve todos los partidos. Entonces, yo creo que el Málaga debería haber fichado un delantero que era lo que la gente pide, y de hecho está la gente muy cabreada con eso, ¿eh? No descarto que vaya a haber protesta el próximo partido contra el administrador y demás, porque esa parálisis que ha tenido el club en este mercado invernal no ha gustado nada en Málaga. Y en mi opinión, creo que el tema de los laterales, aunque sí que estén doblados y demás, ahí tenemos unas carencias grandes. Son jugadores que van muy justos para esta categoría y que lo primero que yo haría en verano, si conseguimos la permanencia, que esperemos que sí,
sería reforzarlo, pero vamos, de forma primordial. Y después con el tema de Antoñito Cordero, bueno, sigue sin renovar. Yo creo que se va a marchar a final de temporada. Está el Barça, se habló del Madrid, ahora un nuevo club inglés, no sé si fue el West Ham o el Newcastle, un equipo de la Premier que ha vuelto a llamar a su puerta. Parece que tiene un preacuerdo. Bueno, yo lo sabía, ¿eh? De todas formas, era un futbolista que se iba a marchar, lo sabíamos. El jugador que no quiere renovar se nota de largo. Y bueno, ya le pitaron un partido en el que cuando entró desde el banquillo, y creo que eso se ha revertido, ¿no? Al fin y al cabo es un jugador que está aquí en el Málaga, que no ha dado el ascenso y que hasta el 30 de mayo lo vamos a necesitar. Entonces, bueno, se ha cambiado esa crispación un poco. Sabemos que es un jugador más de la plantilla y ya en mayo hablaremos. Pero ahora mismo, bueno, pues tiene que mejorar muchísimo su faceta ofensiva porque es cierto que no está siendo determinante en este momento del curso y para pedir ese dinero que estás pidiendo al club y demás, tienes que mostrarlo en el campo. Y es verdad que sus números son buenos porque creo que lleva 4 goles y 6 asistencias, que para ser un chaval de 17 años, pues son números muy positivos, pero tienes que demostrarlo en el campo. Y la gente pues anda un poco cabreada con ese aspecto. Lo de Chupete me hace gracia porque es una situación que veo que es un poco similar en cuanto a lo de Spi, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que se fichó a Forés, pero pienso que es una incógnita, ¿no? Un chico que se lesionó, creo que es la Bueno, tibia, si no me equivoco, y ya veremos a ver cómo, cómo sale, ¿no? Antes de enfocar lo que es el final del programa, yo te quería recordar unos nombres de ciertos jugadores que han jugado en ambos equipos. No sé quién te traerá mejor recuerdo, ¿no? En portería, por ejemplo, está Manolo Reina, Munua, ¿no? Gustavo Munúa también. Luego hay algunos un poco más antiguos, ¿no? Salva Ballesta, Geijo. Manolo Gaspar, ¿no? Luego tienes un tocayo tuyo también, que no sé si era central o lateral izquierdo, ahí ya me pilla un poquito más lejos, Nacho Pérez, no sé si te acuerdas de él. Entonces, y bueno, y luego uno que yo creo que es un jugador de culto, ¿no? Como es Duda. En- Entonces, ¿de quién de todos guardas mejor recuerdo? Y sobre todo, tú cuando piensas en Levante, en cuanto a lo que es jugador que han vestido las camisetas de ambos equipos, ¿quién es el primero que se te viene a la cabeza? Porque sí que es verdad que recientemente los jugadores que han pasado de uno a otro equipo, la verdad que son de una calidad, bueno, digamos, Sadiku, Samu García, bueno, son jugadores que han pasado con más pena que gloria, ¿no? Entonces, de, ¿quién es el primero que te viene a la cabeza y de quién guardas mejor recuerdo? Son cosas distintas. Yo el primero que se me viene a la cabeza es Munua. Creo que lo veo ahora mismo con las dos camisetas, tanto con la del Levante, con aquella verde, con la franja blanca, y en el Málaga. Tuvo solo un año, pero es verdad que se le guarda mucho cariño. Fue un portero que ayudó mucho a la salvación de primera, y de hecho, justo después llega el Tani y al año siguiente el Málaga, que mantiene la categoría, consigue venir al Tani, se vuelve a salvar y llegamos a la Champions. Y ese año, que más lógico hubiese sido que hubiésemos descendido, pues no habríamos hablado ni de Champions, ni de Jeques, ni de nada, que a lo mejor hubiese sido hasta mejor. Pero, pero fíjate lo que cambia el fútbol. Pero es verdad que de todos los nombres que los que ha dicho, a los que más cariño le tenemos es a Duda, pero porque Duda es un emblema del Málaga, es el jugador con más partidos en primera, no sé si el con más partidos en la historia del Málaga Club de Fútbol, tuvo cerca de 14 temporadas con nosotros. Entonces no tengo el recuerdo de él con la camiseta del Levante, pero sí que es un emblema en el Málaga. Entonces, bueno, pues, y encima creo que fue en el Ciudad de Valencia cuando le pasó una historia que no sé si la recuerda, y es que se le pareció un fantasma, creo, cuando tenía la portería vacía y tuvo que, no sé si la mandó fuera o qué pasó,
pero me pilló a mí muy pequeño, pero bueno, sí, también nos trae ese recuerdo cariñoso. Pues después de haber refrescado, ¿no? Unos nombres de jugadores que estuvieron en ambos equipos, yo te quiero hacer ya las últimas preguntas, ¿no, Ignacio? Y es, ¿cómo ves al Levante o cómo has visto al Levante después de esa victoria de la primera vuelta, ¿no? Por 4-2 en el Ciudad de Valencia. Yo es que veo un equipo muy sólido. Yo imagino que de allí se ve de otra perspectiva, porque siempre uno es muy autocrítico con su equipo, siempre tendemos a pensar que somos los mejores o que, por ejemplo, con el tema de árbitros siempre nos tienen manía, ¿no? Y desde otra perspectiva siempre se ve, pues, mucho, yo creo que más cercano a la realidad. Y a mí el Levante me parece un equipo que va a estar arriba sí o sí. Y creo que es un gran paso para el Levante, que en esta última temporada, bueno, pues no ha tenido suerte, sobre todo después de aquel playoff fatídico contra el Alavés, y veo que tiene mimbres para estar arriba. A mí la parcela ofensiva me parece que tiene posiblemente de las tres mejores de la categoría. Ya me lo demostraron en el partido. No tenía dudas, ¿eh? Pero cuando jugamos allí lo demostraron. Y creo que pese a la derrota del otro día contra el Racing de Ferrol, es un equipo que va a estar 100% peleando por esos puestos de ascenso. Y hay otros equipos que a lo mejor ahora mismo están en esa pelea que se van a caer. Y yo creo que el Levante no va a ser el caso. Hombre, yo creo que lo que mejor resume, no la situación actual de esta liga que está loca de atar, ¿no? Es que si el Levante hubiera ganado al Racing, te hubieras puesto segundo. Al perder te pones Claro. séptimo. Esto va a estar hasta el final. Esto va a estar hasta el final. Pero, pero creo que es una liga muy rara porque es cierto lo que dice. Esos 7, 8 estáis peleando entre vosotros, pero después hay un salto muy grande entre los primeros yo recuerdo, vamos, en Málaga ya no estamos haciendo expertos de esta categoría, recuerdo en lo que dices de ganar un partido por ponerte arriba, pero también recuerdo perder otro partido y ponerte abajo. Y el Málaga lleva en mitad de la tabla toda la liga. Ahora se están, pero es que creo que hay equipos que están iba a decir una palabra muy fea, pero bueno, creo que son equipos que no están dando la talla para segunda, que son los cuatro que están abajo. Creo que no están siendo competitivos por X razones, evidentemente no porque quieran, pero no tienen plantillas para estar en segunda y eso está viendo esos resultados que hacía años que en segunda no se veían. Creo que el Cartagena, que el propio Racing de Ferrol, aunque fíjate, ¿no? Lo que va a ser, pero es la realidad, no son equipos que están siendo competitivos y espero que en esta segunda vuelta, pero no lo espero para el Málaga porque sería negativo para nosotros, pero lo que yo creo es que esta segunda vuelta va a ser todo lo contrario. Los de abajo se van a ver con el agua hasta el cuello y van a intentar ganar. Mira, mira el Tenerife, también ganó esta semana y todo se va a igualar mucho más. Pero creo que sí, que este año hay mucha diferencia entre los puestos de playoff y los de descenso. No sé si puede haber más de 20 puntos de distancia, que eso nunca lo ha habido en segunda. Mira, estoy mirando la clasificación por decírtelo exactamente, 19. Pues fíjate, es que nunca ha sido eso. Estás separado por 8 o 9 puntos y eso hacía que el que estaba en mitad de tabla ganaba un partido, te metía en playoff, perdías otro, te metía abajo. Es que el Málaga está muy lejos, muy, muy lejos del playoff y acabamos el 2024 a 3 puntos. Y ahora, fíjate, estamos, no sé si a 12, no quiero ni mirarlo. 12, Y 12, a, 12. sie- Cuatro y a, y partidos. a, y a 7 del descenso. Es que estamos un poco en tierra de nadie, que eso es segunda se está pareciendo cada vez más a primera. Pues, después de esto, yo sí que te quería comentar un poco qué jugadores se tiene que fijar la afición del Levante, ¿no? Respecto al equipo que presentará el Málaga en el sábado en la Rosaleda. Y sobre todo, has dicho antes que el sistema no va a cambiar, que va a ser más o menos el mismo planteamiento. Entonces,
¿por qué 11 crees que apostará Pellicer? Me habías hablado de los chicos de la cantera, los chicos de Málaga, que a lo mejor saldría esa posible tripleta ahí arriba. En la última jornada creo que no fue así, entonces no sé si esperas algún cambio al jugar como local, como locales. Bueno, a ver, por poner un jugador, yo creo que ahora mismo mm, os voy a decir tanto Lobete como La Rubia, creo que son los mejores de este tramo de temporada. Uno que es media punta, el otro que está jugando en banda derecha, aunque Dioni está a un nivel bastante bueno en punta. Y el 11 que yo creo que va a sacar el Málaga, yo creo que no va a haber muchos cambios. Va a salir en portería Alfonso Herrero, eso ahí no hay ninguna duda. Lateral derecho va a estar, yo creo que Puga, en vez de Gabilondo. Va a haber otro cambio, yo creo, en el lateral izquierdo, que en vez de Víctor va a estar Dani Sánchez. Pareja de centrales, aquí ya tengo más dudas. Pues yo creo que va a seguir apostando por Alex Pastor y no sé si va a entrar Einar o Nelson. Luego voy a poner la pareja del otro día que va a ser Nelson Monte y Alex Pastor. Centro del campo, pues nos falta nuestro pulpo que es Luismi, para mí el mejor jugador del Málaga, el más completo que estaba el año pasado en el Oviedo, el hombre del casco, ¿no? Como se le dice aquí en Málaga. Y va a estar Ramón seguramente acompañado de Manu Molina. Y después una línea de tres en la que por una banda vamos a tener a David Larrubia. Creo que va a seguir con Cordero por la izquierda, enganche Lobete y arriba va a estar Johnny. Y bueno, ya te pediría una porra, ¿no? Pero también solemos ser un poco egoístas respecto a esto. No sé cómo esperas tú el partido. Sí que hablabas que de la ida no esperabas un 0-0. De hecho, me suena que hablamos incluso de un 2-2 porque 2-2. Yo dije 2-2. me estoy hablando de que, no, si el Málaga no empata 0-0, empata Y es 2-2. verdad. Entonces, ¿esperas que el club siga en la misma línea de ver partidos de goles? ¿O crees que puede haber otro Málaga que se pueda replegar más y un poco en la línea de lo que pudimos ver, por ejemplo, el otro día en la Ciudad de Valencia contra el Racing de Ferrol? Yo creo que va a ser un partido abierto, pero ahora sí creo que puede llegar al 0-0. O sea, creo que va a haber ocasiones, pero viendo un poco de dónde vienen los dos equipos, de esas dos derrotas y demás, el Málaga tiene tres derrotas consecutivas, el Levante, que viene de, oye, unos buenos números antes de esta derrota ante el Racing. Yo creo que se va a quedar un 0-0, que van a firmar tablas y nos vamos a ir para casa. Todos contentos, ¿no? Entonces, Pero creo que va a ser un partido entretenido, ¿eh? No va a ser el 0-0 típico aburrido de segundo. yo es que de verdad, después del cómo nos ha dejado la clasificación, pero bueno, yo creo que es que va a ser así toda la semana, ¿no? Aquí, bueno, a veces somos un poco agoreros también, ¿no? Sí que es verdad que a nivel económico estamos un poco con el agua al cuello, entonces la verdad que todo lo que no sea estar ahí arriba va a ser muy jodido, ¿no? De hecho, mira, el otro día lo hablaba con uno de los compañeros. Si no subimos, muchos de los que hay se van a ir, ¿no? Es que la situación está muy tensa, ¿no? Entonces, ya prácticamente es que todas las jornadas son como finales, ¿no? A veces dicen, no, son 42 jornadas, ¿no? Pero claro, es que cuando está todo tan apretado, es que de verdad yo te digo que este equipo no se puede permitir estar otro año en segunda. A mí me preguntas que respecto a una porra. Yo, evidentemente, te voy a decir que no sé si sería 1-1 o 1-2, pero como dices, creo que el partido va a ser muy abierto. Y bueno, después de lo que vimos el lunes en Ciudad de Valencia, en el que solo jugó un equipo, pues al menos si nos ofrecen un buen fútbol, yo creo que estaremos todos contentos, ¿no? Seguro. Pues nada, ya sí que sí, cerramos, Ignacio. De nuevo, darte las gracias por atender la llamada de la rana mecánica y que vaya bien de toda la temporada. Muchas gracias igualmente y que seréis bienvenidos, ¿eh? A los que estéis por aquí por Málaga. Van a haber, va a haber un buen viaje, ¿eh? Va a Va a haber haber, buen viaje. va a haber gente que vaya desde Valencia, eso Pues, seguro.
lo van a disfrutar, seguro, es un ambiente grande en la Rosaleda. Un abrazo, Ignacio, estamos en contacto. Un abrazo, gracias.